No hay alternativa. Este programa, la versión número 30 de la semana de Vito, tendrá una duración de 59 minutos. Ni un minuto Ah, antes, ni un minuto después, Alberto yo Mesa. pensé que te referías a una prisión preventiva, que no había alternativa. Oh, al tiro, entró arriba. Oye, no sé por qué mierda la luz me veo raro, Sí, weón. como que te ves iluminado Pero mal, y eterno, enfurecido y tranquilo. como fantasmagórico. Puta la wea. Sí. Es que no estoy en mi casa. Tal vez estás fantasmagórico. Bueno, ya, empieza a wearme, ya, está bien, weón. Lo voy a aceptar. Hoy me estoy piteando esta wea. Y lo Te peor, están piteando un hueón. están pidiendo un weón. Y lo peor es que, ya, vamos a sacar esto, vamos a tratar de que no se caiga. Es que, Oye, pero no, qué horror, ¿ah? Esto es como, volvimos como a los momentos iniciales de la Cosa Nostra. mira, como, y además que si te acercas, desapareces, es fantástico. Mientras más cerca, menos visible. Es una cosa genial. Ya, no, esto, el arreglo que hice fue pésimo. Ya, no importa. Bueno, a esta altura del partido no voy a La empezar a. instalación, y suena como si fuera así como una instalación de un tarro, ¿me entendés? Una ¿En cosa así. serio? Puta la weá. Íbamos, íbamos tan bien. Ya. Y justo hoy, po, justo hoy. Justo hoy, Justo. porque además hoy es el cariñito del mes. Iniciando junio, vamos a abrir esto en un ratito diferido. Ustedes que lo están viendo de la membresía, lo están viendo en su horario habitual de las 19 horas, pero un ratito después vamos a liberar esta conversa, salvo Sí, que hablemos. y de verdad necesitamos que pongan mucha atención, porque resulta que les quiero contar que no, en primer lugar, ya, culpa nuestra, en primer lugar, por supuesto, ¿ya? Pero en segundo lugar, debo decir que hay un problema que nos compete a todos, a ustedes también. El ¿Cuál? sábado próximo presentamos la encuesta. No está financiada, no está financiada, no tengo con qué pagarle a la gente que lo está haciendo. Por favor, por favor, ayuden, ayuden. Sí, talento eso. Talento. Y Ya, nosotros ya es que no va, ¿cómo va a anunciamos. estar rápido si no hemos hecho nada? Pero es que, ¿sabéis qué? Algunos, mira, a mí me pasa que después unos dicen, ay, pero tanto que lo recuerdan. Bueno, pero si nosotros no deberíamos recordarlo, si, oye, si esto es un trabajo junto. Yo no sé, yo creo que sí, a todo el mundo le queda claro. Lo voy a hacer así, pero lo voy a decir ordinario, ordinario no en el sentido que sea rasca, ordinario porque es común. Creo que ustedes debieran saber, debieran ya saberlo, pero si no lo voy a recordar, que en la encuesta de la Cosa Nostra, el señor aquí, creador de la encuesta de la Cosa Nostra, el que trabaja no sé qué, cuando se juntan las lucas con la encuesta, no genera ni uno. La encuesta de la Cosa Nostra no genera ni un Ni ganancial, no uno, paga no, las HH de nadie de la Cosa Nostra. nada, nada. Es solamente para desarrollar el trabajo de campo, porque todo el resto, todo el trabajo de coordinación, de en fin, toda la cosa, el trabajo conceptual, el análisis, el chalaco y todo lo que se hace después es regalo de la casa. Así que nosotros lo que estamos pidiendo es que aporten, ojalá en sistema revenue con pago automático, y si no, en la página seminarioslacosanostra.cl, mes por mes, para que aporten para mantener la encuesta. Listo, Eso es todo. dicho. Así. Ya. Igual yo tenía, eso sí, tengo una noticia mucho más interesante, mucho más entretenida que es esta, por mayor, antes de empezar la semana de Vito, porque ya También, se también. abrieron la venta de entradas para poder participar en el lanzamiento el 15 de junio a las 11 de la mañana y que serán los que recibirán los primeros libros recién así calentitos por participar en este encuentro que va a ser, lo hemos seguido trabajando con Alberto, quizá en algunos días más les vamos a contar porque va a ser desopilante, es decir, va a tener lo mejor de una clase magistral, va a tener lo mejor de un show de la Cosa Nostra, va a tener lo mejor de todo y vamos a hablar del señor Milei en serio y en broma. No, Alberto, genial, va a estar increíble. sí. El 15 de junio a las 11 de la mañana, el sábado 15 de junio. Así que resérvenlo y vayan y ustedes con la entrada acceden al libro, ¿ya? Al Y libro además, físico, para el libro, físico, Catalonia, el libro, físico, ahí, con la pum. firma, con toda la cuestión, más el espectáculo. Y déjenme decirles, porque esto a Darío no le importa, pero a mí sí me importa, que además yo me encargo de agregarle otro libro de hecho es mi libro regalón, así que les voy a poner mi libro regalón extra
a los que estén inscritos y vayan ese día y estén presentes, ahí, presentes, Ya, presentes. pero ¿por cuántas lucas adicionales? No, sin nada más, Me, me está ahí. por la misma, ¿sí? ¿Cuánto No, nada. derroche? No, No, sí, pero es que yo estoy viajando para allá, estoy haciendo toda una cuestión. ya, está No, bien. po, no, No, po. no, no. Eso no pasó por el directorio. El directorio habría estado en desacuerdo con tanto derroche, tanto regalo de libros. No. Yo le Es tuve que como suspender toda mi agenda de trabajo para preparar el espectáculo. que derroche de amor, cuánta locura. El fenómeno Milei, la motosierra del apocalipsis, entonces el último libro del señor Alberto Mayor, el próximo 15 de junio a las 11 de la mañana. Entradas en venta para poder participar del espectáculo y recibir su ejemplar firmado en seminarioslacosanostra.cl. Nos vemos con Milei, que vamos a presentarlo por todo lo alto. Sí, es la locura. Última desclasificación antes de empezar con el... Estoy desesperado con la luz, que me veo como pálido. Ya, me echo para atrás, me veo menos pálido. Ya, es lo que es. Eh, yo tenía la pretensión, y se lo dije a Alberto, que ayer domingo, le dije, Alberto, ¿podríamos hacer un especial de la semana de Vito? Y entonces, en vez de tres noticias distintas, hacemos tres noticias de la cuenta pública. Cosa que flotaba. Hoy lunes en la mañana, una noticia hizo que hasta el más politizado, más fanático del oficialismo dijera, ¿qué cuenta pública? ¿Cuál? No, hubo cuenta pública. Bueno, así que vamos a Se partir. acabó, se Se acabó la acabó. cuenta. Igual la vamos a analizar, por supuesto, sí, la vamos a analizar, pero Pero así, un sería, poquito, sí, un claro, poquito. pero estuvo a punto de caerse y le damos ahí algún contexto. Así que vamos nomás a lo que nos convoca, porque hoy, lunes en la mañana, no queda otra alternativa que no sea hablar de mi amigo personal, el señor Daniel Jadwe. Alcalde Daniel Jadwe queda en prisión preventiva tras ser formalizado por delito de corrupción. Dudé, ¿para qué voy a hacer capturas de pantallas de noticias y ya es como que no? Pero bueno, pasemos rapidito nomás, Alberto, para ver las aristas no judiciales. Las judiciales no nos interesan, no son materia de nuestro análisis. Las aristas no judiciales de este tema. ¿Quién reemplaza a Jadwe? Los próximos pasos en la Municipalidad de Recoleta tras la prisión preventiva del alcalde. Para efectos legales asumiría la administradora municipal, Yanina Repetti, mientras que en la representación del Consejo se instalaría el edil con primera mayoría en las elecciones pasadas, es decir, Fares Jadwe, que además es el candidato de la coalición oficialista en las próximas elecciones. Recordemos que en Recoleta no se hicieron primarias y se ratificó la lógica, digamos, de él que mantiene con Fares Jadwe como candidato representante del Partido Comunista y del conjunto del oficialismo. Eh, unas cositas y unas cositas. ¿Eh? Neme, que le había aforrado la semana pasada a Jado diciendo cómprense un canal a propósito de la queja, hoy Mm. día hace el contrapunto y dice no me cuadra el cruce Barriga-Jado. Neme reacciona a la prisión preventiva del alcalde Recoleta, que es lo que dice José Antonio Neme, lo citamos porque junto con Julio César Rodríguez, los dos opinadores fundamentales de la televisión chilena del matinal, dice, bueno, ¿por qué a Barriga no le dieron prisión preventiva, solo la domiciliaria? Y a Jadwe sí. Él mismo reconocía que no tenía los elementos del derecho, pero lo pongo porque interpreta probablemente también una pequeña hebra en la cual se agarra Jadwe y el entorno, que es suponer un cierto trato injusto, ¿ya? Así que por eso citamos a Neme en esta publicación Que de fue la Publicidad. que quiso desmontar, no creo que la haya ido tan mal porque era sólida la argumentación de Reti. ¿Cuál es la argumentación de Reti? Explicaba que la cantidad de delitos en cada caso van marcando la línea y efectivamente hay una cierta lógica la cantidad de delitos imputados respecto al tipo de lo gravoso de la medida precautoria. Ah, ya, perfecto. Mañana parto mi programa con Reti, a todo esto. ¿Sí? ¿Sí? Mañana. Pero de ahí te contaré de eso. Si es que queda tiempo. Eso, fíjate que puse esto porque quise poner el contrapunto, porque más me llama la atención, así que lo pongo ahí para que Quiroga digan, ah, con Quiroga, claro, porque es amigo de Jaude. Porque, mira, para los que revisan la tercera, en su edición electrónica, tiene instalado hace algún tiempo este carrusel, obviamente que se llamaban carrusel, que en el fondo es poner un tema destacado y por lo tanto se activan las últimas cuatro noticias. Este carrusel no es que lo cambien cada 2 días, con la noticia cada 2 días, se mantiene Ah, durante ok. harto tiempo. De hecho,
desde que exacto. yo lo vi, que no creo que nos lleva más de un año, no habrán sido más de 4 o 5 noticias. Estuvo Hermosilla activado en algún minuto. Ha estado mucho tiempo el tema conflicto Hamas-Israel, la crisis en Gaza. Y ahora se activó hace una semana, ponte tú, quizá un poco más, este Jaude. O sea, lo que quiero decir, desde la perspectiva de la tercera, principal diario de circulación nacional junto con el Mercurio, esta es la noticia más importante de la última semana y vamos a ver cuánto tiempo más sigue. Y me pregunto yo si es la noticia más importante, digamos, bueno, en fin, procesamiento de un alcalde. Termina siendo profecía autocumplida, o que termina siendo. Bueno, pero vamos a poner esta otra lista, Alberto, ¿cierto? Que nos parecía importante, Mm, que si bien esto no tiene la misma cobertura mediática, de hecho esta es una nota de interferencia, es que la Fiscalía apunta a Claudio Orrego en transferencias de 1.680 millones a Procultura. Hay situaciones indiciarias de delito, ¿ya? Y ahí aparece un poco esta idea justamente de la judicialización de la política, que es una lista que cada vez más intensa y que permite, por ejemplo, teorías como el lawfare, que es lo que plantea básicamente Howe. Y termino para pedirte el primer comentario sobre lo mm, de Howe con algo que tú me mandaste, porque eres siempre malintencionado, cosa que nos encanta. Porque esta nota a mí también me llamó la atención, te lo comenté por interno, mm. que me parece muy adecuada. Me caso al tiro con una opinión. Aquí lo importante es salvar los muebles. Es el candidato Farejado, ya lo mencionábamos, donde no sabemos la declaración conjunta, pero el extracto es que señala, dice, soy Farejado, Daniel Jadwe es otra persona, ¿ya? Haciendo el contrapunto porque él va de candidato en la municipalidad de Recoleta. Don Alberto Mayol, quiero su opinión Sí, respecto a todo esto. parto por mi insidia última. No, a ver, yo creo que lo interesante de eso es que marca un punto, yo diría, junto con la declaración de Camila Vallejo, marca un punto que es la tesis de que el PC iba a tener un comportamiento orgánico respecto a la defensa de Jadwe no es tal. El candidato que es PC y es Jadwe, no es pariente, pero es Jadwe y es PC, y es concejal de la misma comuna, ¿ya? Y probablemente todos los que votaron por él antes eran porque votaron por Jadwe. Entonces, Sí, correcto. eh, ¿para qué nos vamos a hacer cábalas? O sea, no importa que no sean parientes. ¿Ya? Claro. Entonces, eh, si yo no fuera conocido y fuera candidato a alcalde Luis Mayol y voy yo de candidato a concejal, salgo. Siendo yo conocido, va de candidato a alcalde Luis Mayol en la novena región y yo de candidato a concejal y no salgo. Entonces, eh, la cosa es así. Entonces, bueno, este señor Farajave va y dice, mire, son personas distintas. Eso es feo igual, es cierto, porque es ostensible, se nota, que no se llama Daniel, se llama Fares, ¿ya? Pero, pero es feo. Pero, pero viene a señalar de que finalmente la tesis del mismo Hadwe, de mantener al PC como estructura orgánica, yendo en el camino de su problema, transformándolo en un juicio político, no está claro, porque si Camila Vallejo dice lo que dice, que está un poco obligada, porque está en el gobierno, porque es la vocera, qué sé yo, pero finalmente es duro para el PC, si es que el PC hubiese querido realmente llevar esto a una especie de juicio político, es duro decir que no. Ahora, todavía no sabemos qué va a pasar con el PC. El PC puede definir, esto no ocurre 5 minutos después, porque el PC tiene además sus tiempos. No es, no es como el Frente Amplio, es más como el Vaticano. ¿Ya? Se va a tomar sus días, van a pensar, y en una de esas tomar la decisión de que van orgánicamente con Jadwe, que Jadwe es su Lula, que Jadwe es su Donald Trump, y que van a jugársela entera. Y van a exigir una cierta coherencia en ese sentido, excluyendo a Camila, porque Camila está en la vocería de gobierno y entenderán que no es así, o incluso eventualmente le pedirán alguna clase de comentario que sean relativamente institucional y neutro, pero que no sea tan neutro. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver, y eso es lo interesante, eso es lo interesante. Vamos a ver cómo se desencadena ese hecho. Efectivamente, nosotros no nos vamos a meter en lo judicial tiene sus propias
dinámicas, pero lo que sí tiene importancia es que los tribunales, a ver, los tribunales evitan, hablemos en serio, evitan los casos políticos, los evitan, Les porque hacen siempre entienden que mal. es que es un cruce de poderes y es una cosa lógica. ¿Ya? O sea, tú estás jugando a la división de poderes, obviamente lo ideal es que no haya ninguna exigencia para que tengan que cruzarse los poderes, pero si se te llegan a cruzar y se cruzan con cosas como esta, la cosa se empieza a enredar mucho. Entonces los jueces en general, bueno, ni hablar de las querellas por injurias, calumnias, tratan de evitar entrar en eso. ¿Ya? Tratan de evitar entrar en eso. Tratan de ir evitando todo ese tipo de cosas habitualmente. La pregunta que cabe hacerse es si quieren evitarlo y no pudieron evitarlo o si ya no quieren evitarlo. Porque hay una tendencia mundial que tiene que ver con la devastación, literalmente, de los sistemas políticos, donde la resolución de los problemas políticos empiezan a ocurrir en otros sitios. Sitio número uno, movimientos sociales y protestas, que son cosas diferentes. Pero ya, movimientos sociales y protestas. Sitio dos, las policías. Las policías. Las policías están a cargo de resolver problemas políticos hoy día en el mundo. Si no, no existiría ACAB. ACAB existe porque se politiza la policía como punto de resistencia respecto a un conjunto de demandas sociales, políticas, ideológicas, la que ustedes quieran, ¿ya? Pero políticas. Tercer lugar, tercer lugar que está altamente politizado en muchísimas partes, es sistema de justicia. Eh, y Chile, después de una presión importante porque los sistemas de justicia de alguna manera se hicieran cargo de ciertas dimensiones de los problemas políticos, efectivamente están entrando allí. ¿Ya? Esta politización que fue emblemática para efecto del mundo empresarial con la tercera sala del juez Muñoz, los famosos supremazos, en fin, de pronto ahora ya quiere carta de ciudadanía con los fiscales en esa, con los jueces más disponibles para eso, ¿ya? Entendiendo que no hay forma de no mediar a través de estos problemas o entendiendo que tienen un rol distinto. Mm. Ojo, yo no critico la idea, me parece que es compleja, pero no la critico porque también entiendo que una de las dimensiones por las cuales las democracias en el mundo están en crisis es porque sus sistemas de justicia dejaban muchos espacios sin tocar para evitar justamente ciertos choques y la gente sentía que las élites en el fondo eran impunes. Entonces, finalmente, el sistema de justicia dice, oye, me están pidiendo que no haya impunidad, entonces yo entro más a la política, no tengo alternativa. Todo eso puede estar ocurriendo, pero es interesante el caso Jaude en ese sentido. Ahora, finalmente, el caso Jaude más Orrego es una señal clara de lo que hacen los fiscales habitualmente, ¿ya? La fiscalía como ente total, no como fiscal en particular, que es no abrir un caso sin algo parecido a su opuesto. Sí, Cuando se abre Democracia Viva, el caso de Katy Barriga llevaba como 3 años, no se había movido un papel. pero se activó Sale después de Democracia Democracia Viva Viva. y sale Barriga. ¿Ya? Eh, y ahora sale Jadwe y dice, no, pero también tenemos Borrego. Entonces, Mm. aquí tenéis Borrego. Entonces, obviamente no pero la fiscalía dice, bueno, yo estoy haciendo mi pega, ¿ya? Para que no se vea que hay alguna clase de animadversión ni nada por el estilo. Lo que tú dices respecto a la tercera es bien interesante porque tiene que ver con un hecho de la causa, que es una lectura eventualmente. También pueden tener datos, no lo sé, pero una lectura, porque una lectura que tú y yo teníamos, ¿o no? O sea, tú tenías claro que hoy día quedaba preso, ¿no? Sí, Sí. sí. O sea, yo lo hablé en la mañana, tuve una reunión en la universidad acá y estaba conversando y me preguntaron, y qué sé yo. Es como obvio, uno no lo dice así porque es como, ya, tengo como andar, pero era obvio, ¿no? Mm.
Pero ¿era obvio en qué sentido? Uno ni sabe en qué sentido, sabe que es obvio. Sí, perdona, No yo sabe, pensé que podían eventualmente darle la domiciliaria, porque hasta donde tengo entendido, incluso con la prisión domiciliaria, en el fondo no podía seguir ejerciendo como alcalde, no de manera automática, pero en la progresión del tiempo, es decir, hay 45 mm, días que él puede estar fuera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que en el fondo le iban a impedir eso. Esto sí me parece, eso sí me sorprendió un poco, o no lo esperaba necesariamente, era que hubiera una prisión efectiva, digamos, en cárcel, con grilletes, con todo lo que eso implica de carácter simbólico, y la lectura hoy día de la jueza fue, es una jueza, digamos, de garantía, es decir, no es que está recién en la sí, formalización, pero acredita pero, y ayuda a dar el encuadre. pero ¿te acuerdas tú, Darío, por favor, querido Darío, ¿te acuerdas tú que se había dicho hace un tiempo que ya nunca más iba a usar la transmisión televisiva para mostrar este tipo de juicios? Sí. Que no se iban a mostrar las imágenes Mm, de, mm, de los conspicuos miembros de las élites saliendo con grilletes. mm, Después del famoso caso Penta, sí. se había llegado a una especie de acuerdo nacional, no sé entre quiénes y quiénes, de que eso no volviera a ocurrir. ¿Ya? Pero ocurrió. Mm. Entonces, estamos frente a un escenario súper interesante porque, a mi juicio, eh, esto más otras cosas del escenario complican la relación o sea, el PC, el 70% del PC tranquilamente va a sentir que aquí hay una conspiración donde el gobierno, frente amplista, ¿ya? Porque ojo, el gobierno ha tenido muchísimos defectos, pero hay una cosa que el Frente Amplio no ha perdido, que es que en rigor, cuando hablamos de la coalición de gobierno en su anillo central, y decimos apruebo dignidad, en rigor decimos Frente Amplio. En rigor decimos Frente Amplio. Entonces, si esto es así, para el PC va a dudar del Frente Amplio, va a sentir, como siente probablemente, que efectivamente el Frente Amplio no está ayudando en este caso. En segundo lugar, el PC va a sentir que el Partido Socialista no se está portando bien. La fiscal es la nuera de Carlos Montes, la esposa del hijo que es fiscal también. Andrés Montes. Entonces, claro, ¿ustedes creen que el PC no piensa, no ve estas cosas? Van a haber un conflicto con el PS, van a haber un conflicto con todos los sectores que más o menos pongan buena cara frente a la situación. El PC va a tener que tomar un camino, no va a poder jugar todos estos juegos, el juego Hadway y el juego Frente Amplio, va a tener que tomar un camino. Bueno, yo creo respecto a eso que y eso tiene que ver con la trenza y con la cercanía que han construido en los últimos, es reciente, no es más de 3 4 años, y creo que incluso me quedo largo, de la cercanía de Daniel Jadwe con Lautaro Carmona. Lautaro Carmona llega a la presidencia del partido luego de la muerte de Tellier, con el apoyo, entre otros, de Daniel Jadwe, en un Sí. reposicionamiento de fuerzas que no era tan obvio hace algún tiempo atrás, y que probablemente tiene que ver con una mirada más crítica o menos respecto al gobierno, y con un cruce que no es absoluto, pero que también tiende a tener una cierta correspondencia con un tema generacional, ¿ya? Eso siempre en el PC es un matiz, pero ahora efectivamente está la figura de alguna manera como de Camila, de Carol, etcétera. Bueno, y en eso, a mí me parece, fíjate lo que tú decías, y lo irá viendo el PC no, el PC, una de sus gracias y sus desgracias, es que es lento para reaccionar. Es de verdad, la mejor metáfora del Partido Comunista es un paquidermo, es un elefante, pero sí, totalmente, es un elefante, para bien y para mal. Y por eso se mueve lento, que se ve tranquilo, pero tiende a resistir los embates. Pero fíjate que yo creo que en eso el PC ya fue tomando, no sé si fue tan consciente o absolutamente consciente, un poco de los ejercicios que hizo en las últimas semanas, de las declaraciones básicamente de Lautaro Carmona y compañía, de las 300 personas acompañando la semana pasada afuera de tribunales,
que además, por lo tanto, entonces ponen piso a una estrategia comunicacional, a mi juicio, errada de Daniel Jadwe, de poner todo, porque una cosa es plantear la idea del lawfare y toda la idea, digamos, como la persecución y la imagen de Lula y otros casos en Latinoamérica, pero poner todo el peso ahí, hacer ya desde, él quedó muy atravesado con la primaria presidencial, ha sido, o sea, ha sido muy duro, incluso con una prensa más cercana, tiende a ser a veces incluso más duro o iguala a una prensa o periodista así, ya de derecha, reconocido, ¿no? Con gente que está en el mundo liberal. Entonces, o sea, CNN está para él al mismo nivel que, no sé, que el Libero, ¿cachai? Y ahí yo creo que comete un error. Ha cometido un error permanente. Yo creo que eso es parte de lo que lo condenó. Y Daniel no sabe matizar, sino que él aprieta el acelerador. Esa ha sido su vida política y eso ha sido también parte de sus triunfos. O sea, efectivamente fue capaz de romper el paradigma de lo que podía ser un gobierno local. O sea, por algún comunista estuvo como primera opción presidencial y todos suponíamos que iba a ir a una segunda vuelta con Lavín. Eso es lo que parecía 2 años antes de las elecciones. Sí, po. Entonces, Y de hecho probablemente lo que más lo perjudicó fue la caída de Lavín. yo creo Ya que estaban sí, como también. estaban hermanados, Estaban hermanados y lo sabían, y lo sabían. lo sabían. Y lo sabían y jugaban ahí con mayor perspicacia Lavín siempre, con menos Daniel. Entonces, yo creo que en eso el PC cayó en eso o tomó una decisión, la que sea, pero fíjate que es bien complejo, porque de alguna manera retrocede a nivel simbólico en estos pequeños y poquitos meses de Lautaro Carmona como presidente del partido, retrocede lo que costó muchos años con la presidencia de Guillermo Tellier avanzar al Partido Comunista. Mm. Entonces, está complejo. Y yo creo que esto se va a cruzar de manera bien interna en el proceso de Congreso que ya partió, porque en el fondo, de verdad, el Partido Comunista va básicamente las próximas declaraciones, las próximas semanas y meses van a ser básicamente, cuando aparezca en la agenda, va a ser para defender a Daniel Jadwe, que está imputado, aunque uno crea, yo creo en su inocencia, pero da lo mismo lo que yo crea. Lo importante son los procesos judiciales en marcha. Y Mm. nuevamente esa mirada, por supuesto que hay elementos, que hay intereses, que hay presión sobre los jueces, todo lo que tú quieras, pero, o sea, Armendáriz y compañía y la fiscalía, no, o sea, no, no, porque No, a principios de año Armendáriz era el malo para los fachos porque estaba queriendo impulsar la acusación y digamos la formalización de Yañez. Entonces, no, no, los fiscales son el centro del universo, ahí tienen un problema, yo creo que efectivamente hay, pero aquí en la quebrada del Ají hay ciertas dinámicas culturales que suceden en casi todas partes del mundo, lo siento. Abogados con cámaras y con no sé. el sistema gringo genera que los fiscales sean tan importantes como en el cine son los productores. Sí, sí, y eso y Mm. algo de eso hay acá. Entonces, eso es lo complejo. Y eso, además de refilón, entonces, ¿en qué queda? O sea, yo no quisiera estar de verdad en los pies de Camila Vallejo, que fíjate que en esto ha mostrado, a mi juicio, o al menos porque además preparó el escenario, ha sido súper cauta, incluso con un... es muy complejo ser cauto y no pasar por traidor dentro del PC que te cobra la cuenta, que es una organización súper familiar y súper, insisto, de lealtades. Y en eso yo creo que, por ejemplo, Camila, que es un poco, obviamente, es la vocera del gobierno, o sea, la que está en primera línea, un poquito más resguardado, Janet Jara o el ministro de Educación, pero ella ha logrado navegar. Ahora la tiene súper, súper enredado, porque además tiene que cuidar al gobierno y tiene que cuidar su propio liderazgo, si ella es militante comunista. Entonces, y en eso creo que se ha movido bien, en el tema Jado se ha movido bien, pero no es la actitud que ha tenido el partido, que ha sido en eso, podría haber sido un poquito más tibio y no lo ha sido nada. Ha sido muy categórico el doctor Carmona y toda la cosa. Yo creo que quizás para afianzar la interna, la preocupación no sé si la preocupación, pero uno de los temas de Lautaro Carmona es qué es lo que sale del Congreso del Partido Comunista, que va a ratificar sus autoridades para los próximos 4 años y su línea política para los próximos 4 años. Por lo tanto, es un partido que no es hueón y sabe que tiene que prepararse para la salida del gobierno y para un gobierno que ellos saben que va a ser de derecha, por lo tanto, hay muchos movimientos y aparece, a mi juicio, súper complejo que eso esté determinado por una situación que es de carácter judicial. Porque termino con esto. Si Daniel Mm. Jadwe
después de los, qué sé yo, 4 meses o 2 meses, no tengo idea, de prisión preventiva que se va a comer, se inicia el juicio y el juicio termina y él sale declarado inocente, afírmate, porque tenemos un Jado 2.0 y en una de esas construye un imaginario, una cosa para el futuro. Pero si es condenado, ¿de verdad va a arrastrar a todo el Partido Comunista con esa condena? Mira, yo solo quiero agregar una cosa respecto a las crisis. En este caso, pensando como asesor de crisis de Howard, ¿no? Uno en las crisis políticas, bueno, cualquier crisis, pero las crisis políticas me refiero específicamente, las personas que están involucradas en la crisis, eh, lo más difícil es que tienen que ser capaces de romper sus propias estructuras personales, Sí, psicológicas, sí. conductuales, tienen que romperlas. Inasesorable, por lo tanto, lo acabas de decir. Claro. O sea, tú no, o sea, esa persona tiene que salir de donde estaba, porque donde estaba llegó allí y la crisis te exige un cambio radical. Entonces, hay cosas que Daniel Jaube no es capaz de hacer Mm, y sigue siendo incapaz de hacerla. mm, Cuando tú dices que esto es un juicio político, que esto es el uso del derecho en la figura del lawfare, cuando tú dices eso, tienes que sentarte, tragar y decir, en Chile han habido estos juicios que son prólogo de esto que está ocurriendo ahora. Tienes que darle la mano a no sé cuántos gatos, ¿ya? Se quería hasta Orpis, mm, ¿ya? Y tienes que decir, y nos quedamos callados, ¿ya? mm, Y nos quedamos callados. mm, Pero hoy yo me doy cuenta y hago un llamado porque yo soy el siguiente, después vendrá otro y otro y otro y otro. ¿Ya? Aclaremos las cosas, aclaremos las cosas. Donde hay irregularidades, irregularidades, no delitos, irregularidades, o eventualmente delitos, pero que no hay dolo, que no hay un esfuerzo por hacerle un daño al Estado, sino que simplemente hubo una mala gestión. Allí donde hubo eso, aclarémoslo. ¿Ya? Entonces, tú tienes que salir del personaje de que esta es una guerra contra un enemigo que es poderoso e implacable e mm, invisible de nuevo. mm, Tienes que salir de ahí porque resulta que el tribunal es un edificio. Entonces la gente mira y dice, esta cuestión, ¿qué es? Pero Daniel Jado efectivamente va y repite su repertorio. Y al repetir su repertorio efectivamente le dio gloria. Y también le dio esto. mm. Entonces él va a tener Sí. que salir. Y la señal de las últimas 2 semanas era la más clara para los jueces de que no podían, de que si, de que no es que le hayan dado porque querían probablemente no, sino porque no había ninguna razón para excusarlo de la prisión preventiva cuando tú pusiste a la gente en la puerta presionando un tribunal, Mm. que es algo que, digámoslo como es, no le parece bien a los jueces. Sí, po. Todo o nada. Todo o nada. Esa Todo o es nada. así se llama la historia, digamos, la estrategia de Jadwe. Yo tengo un amigo que dice que cada vez que alguien dice, por ejemplo, revolución o muerte, o cualquier cosa, o muerte, siempre es muerte. Siempre es muerte. Siempre es muerte. Nos comimos la mitad, como corresponde la semana de Vito, con esta noticia importante. Vamos a esto que podría haber sido quizás la más relevante, ¿ah? Porque lo fue el sábado y que tuvo que ver con la cuenta pública, pero en particular, y nos vamos a concentrar en eso, o sea, más bien dicho, lucimos eso, que es el tema del anuncio de una ley de aborto legal que no sabía nadie, nadie estaba enterado. En realidad, entiendo que algunos sí estaban enterados, pero chapó, nadie lo filtró y por lo tanto fue una sorpresa así mayúscula en el minuto en que, bueno, mayúscula entre comillas, hubo una petite histoire, una pequeña historia, porque desde SECOM, me parece que en SECOM suben el discurso íntegro de la cuenta pública en el instante que partía la cuenta pública. Y después se dieron cuenta y lo bajaron. Por lo tanto, no sé si a la hora y media de cuenta pública más o menos anunció lo del aborto legal. De hecho, sí, fue como en el último tercio, como a las 2 horas, ya algunos ya sabían y por lo tanto pareciera que eso permitió que algunos ya supieran y prepararan el tema de pararse y toda la cosa. No sé si fue bueno o malo, pero hay ahí esa pequeña historia. Pero bueno, en fin, anuncia la ley de aborto legal y empuja más una ley de eutanasia. Eh, y termina comiéndose eso bastante la agenda. Recordemos que los días anteriores estaba ahí angustiado con el tema del CAE.
lograron como zafar de eso. Y la reforma de pensiones, claro, aparece como telón de fondo, pero no hubo ahí una, bueno, no había nada que anunciar, pero tampoco fue que haya puesto específicamente ahí la dureza del discurso. El tema este del aborto legal reabre el debate, complica el diálogo con la DC y la derecha. No sé si había mucho diálogo con la derecha, pero bueno, ese es el encuadre, digo para que lo analicemos. Ese es el encuadre Mm. que está instalado. Plantea eso, la derecha, algunos sectores no en un escándalo, otros igual dicen con problema, y hasta la democracia cristiana efectivamente sale complicada. Acordemos que la ADC, si bien no está en el gobierno, en el oficialismo, tiene un acuerdo en las elecciones municipales y por lo tanto, en términos operativos y prácticos, en este rato es casi como si fuera oficialismo, porque lo que manda en la política de este tipo son las elecciones. Boric descarta que el proyecto de aborto tenga fines electorales y llama a no condicionar debate legislativo por reforma, parte de lo que ha señalado. Y finalmente, la UDI sale diciendo, hoy no seamos lesos, UDI acusa a Boric de usar anuncio de aborto como volador de luces para esconder su mala gestión. Eh, ¿Cómo calibramos, cómo analizamos, cómo valoramos o no? Porque yo creo que la pregunta Mm. que se instala, Alberto, sobre todo, tiene que ver con, ¿sirve o no sirve? Le habla a la tribu, tema del proyecto de aborto, pero ¿servirá para efectivamente qué? ¿Compensar las otras pérdidas? Pero te lo pregunto así. Si tú, dime tú, tienes en el discurso una cosa ya bastante consolidada y limpia a estas alturas, muy limpia, que es el apoyo a Palestina, ¿ya? Tienes el tema de colonial dignidad, expropiación, que era novedoso, Me quieres preguntar ¿ya? si era necesario. Sí, voy para allá, exactamente. Y luego te digo que, y además tenías eutanasia. Pero estas tres cosas que yo te nombro tienen cierto tamaño político. Sí. Digamos así, otra un poquito más, un poquito más. Pero aborto es así. Y las anteriores logran ciertos cruces. Hay gente de derecha que está por la eutanasia, hay gente de derecha que está por el tema palestino, hay gente de derecha. Mucha gente de derecha que está por la eutanasia, mucha gente de derecha que está por la eutanasia, efectivamente. Y efectivamente hay muchísimos, muchísimos cruces en todos esos temas. Bueno, te respondo el tiro. Entonces, No, no era necesario. En esa perspectiva que tú no, preguntas, es una buena pregunta. No lo había pensado. no, porque además, por último, si yo voy a lanzar la cuestión del aborto, entonces no gasto todo el arsenal ahí, me lo guardo para la semana siguiente. Anuncio el viernes siguiente que voy a hacer la expropiación de no sé qué, anuncio el no sé cuándo de tal cosa, porque sé que aborto se va a tomar la agenda y voy a perder esa conversación. Mira, para mí, esta convocatoria al tema de aborto tiene tres defectos graves, tres defectos muy graves. Uno, sabe que no va a ganar, ¿ya? Por tanto, es una derrota segura, y jugar a las derrotas seguras, salvo que tengas claridad que vas a ganar algo en el camino, no es bueno. Entonces la pregunta es, la reformulamos, ¿va a ganar algo en el camino? ¿Existe algo como algo que ganar en este camino? Segundo elemento, ¿esta política pública cambia algo el escenario actual de las políticas públicas sobre el tema de aborto? No, cero. En Chile son marginales, si es que los hay, los abortos no realizados por culpa de la legislación. Los abortos reales no se han movido. O sea, los chilenos, las chilenas no han hecho uso del aborto como método de carácter anticonceptivo, ¿no? Han seguido siendo la misma cantidad de abortos, solo que ahora se hacen con una regulación. Eh, Esto en algún momento lo podemos conversar con la Claudia Díez, que hizo una tremenda investigación en su momento respecto a este tema y que estableció la cuestión del camino de las tres causales, que las tres causales permiten una cierta fundamentación, decir, mire, el aborto aquí estaba enmarcado en algo que le da origen. Entonces había una lógica. Bueno, la tesis entonces de vamos con el aborto libre porque es políticamente lo que corresponde. Ok, ¿cuánta gente está en esa así como, en esa postura? No estoy de acuerdo con el aborto, sino que estoy de acuerdo así, pero como radicalmente, ideológicamente con el aborto, no lo sabemos, no lo sabemos. Habría que ser muy cuidadosos en medirlo, tenemos que inventar una metodología para medirlo. ¿Ya? Lo que sí es claro, y este es el último punto,
Es que a mi juicio esto puede generar un camino equivalente a los 50 años del golpe. Me explico. Que después de tematizar el golpe, había más pinochetismo que antes. Y mi impresión es que después de tematizar el aborto, en un momento en que al no haber una necesidad de salud pública, ¿ya? El fundamento se pierde y por tanto queda simplemente una especie de goce. Miren lo que voy a decir. Yo me acuerdo, una conversación. Fui a una reunión en una oficina, está un candidato de otro país a presidente, tipo liberal, 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 típico como un Chicago, ¿no? Entonces nos ponemos a conversar, tomamos un café mientras tenía que esperar para otros para la reunión, estaba esperando ahí aburrido en el hotel. Entonces nos ponemos a conversar. Y me dice, oye, ¿qué pensáis tú? Me dice, estoy tirando el tema de la pena de muerte. Entonces, ¿estáis locos? No, me dice, si tiene el 90% de aprobación, la pena de muerte. Sí, pero no importa. Yo te escucho hablar a ti y tú no tienes nada que ver con la pena de muerte. Tú no eres un conservador. El conservador siente la pena de muerte como una restitución del orden sagrado. Tú lo escuchas hablar y estás muy en contra, pero tú dices, este gallo cree la cuestión. Un liberal económico, Chicago Boy, te dice la pena de muerte y tú sentís, este gallo es un criminal. Este gallo no piensa en nadie, no le importa nada, no le importa la vida humana. Entonces, cuando tú vas y haces esto con liviandad, una cosa Mm. que es moralmente compleja, que es moralmente compleja incluso para quienes creemos en el derecho del aborto, ¿ya? No para el sector así como que es una barra brava del aborto, que es una cosa muy rara para la población general, ¿ya? Bueno, se pierde eso. Entonces yo creo que es un gran, gran, gran error. Y tiene una última consecuencia, con esto cierro, que es súper simple, y es que si el gobierno, si el gobierno perdió, no sabemos todavía, pero si llegase a perder una conexión sólida con el PC por izquierda, y si llegase a perder por culpa del aborto, que está ocurriendo, está pasando y lo estás viendo, ¿ya? Eh, si tú vieras una pérdida por el lado, entre comillas, derecho de la coalición, una pérdida a la recién incorporada DC, ¿ya? Resulta que te vas a quedar con un ancho cada vez más, un frente amplio cada vez más angosto, 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 con un gobierno con poco juego y por tanto es un error político de marca mayor. Yo no le veo ningún lado bueno. Fíjate que me gustó mucho lo que tú planteabas, y si era necesario, ya lo quiero poner en eso con los otros elementos de contexto, pensando en cómo ya igual hay que hablarle a la tropa. El, hay una duda que yo tengo, pero después voy a hacer un planteamiento que es donde yo radico sobre todo mi escepticismo respecto a esta jugada. Eh, pero tú decías, digamos, es imposible ganarla, ¿ya? Ya, es que justamente me parece que en tiempos de política, así, política, por una parte la política más charcha, que es la política de cómo uno insufla la tropa, de cómo logra crecer, de cómo genera las condiciones para preparar una elección, etcétera. Me parece que hay momentos en que una buena derrota sirve, ¿ya? Y creo que en estos temas, la cantidad de crecimiento, por ejemplo, que tuvieron en este caso específico, en el tema de las tres causales, en todo ese proceso, a ver, el tema, por ejemplo, tribunal, que tuviera que pasar por el Tribunal Constitucional, la tercera Cámara, ya sí, pero esto es el acabose, la golpiza que recibió el ex presidente Oróstica, no me acuerdo cómo se llama, eh, creo que terminó siendo funcional incluso para el crecimiento y para la penetración, para la solidificación de la necesidad de aprobar el aborto de tres causales. Haciendo ese mismo ejercicio, un símil, pudiera ser que una votación, por ejemplo, en el Congreso que la rechazara, insuflara el tema y lo dejara calentito, no para que lo pudiera ganar este gobierno, sino para ponerle un vigor. En eso lo recordaba hoy día que he andado todo el rato frente a cámaras,
más sofisticadas que, que nuestras cámaras del computador, aunque estas, amigos míos, estas son las que yo más quiero. Estas. Lo he dicho en varios lados que cuando uno hace, voy a hacer una cosa media corta y mecánica, pero si uno mira, por ejemplo, el último año de movilizaciones, acciones, de lo que tú queráis poner, la más masiva sigue siendo, y la única en realidad, porque el resto ya no, ni el 1 de mayo, ni una cosa, ni no más FP, ni los estudiantes, no hay nada, nada masivo, nada. Estamos claramente en un tiempo de reflujo, salvo el 8 de marzo. O sea, lo que quiero decir es que en el fondo ahí hay un germen, hay un calorcito, hay un fuego sagrado, que yo creo que por razones que podríamos exponer más en detalle, está. Así que yo creo que en eso, fíjate, yo salvo el punto que eventualmente incluso pudiendo ser una derrota política en el Congreso, etcétera, pudiera ser. ¿Cuál es mi contracara? Mi problema es que eso creo que podría tener sentido, yo le daría el beneficio de la duda si hubiera un diseño estratégico. No solo en función del tema de la ley de aborto, sino un diseño estratégico. Y ahí es donde yo no me parece. Lo veo Mm, difícil. Tengo una... Y más bien creo que son los momentos. Fíjate que a propósito de esto que hablamos la semana pasada, a propósito de las caricaturas de Boric, ¿cuál es el tema de la metamorfosis de Boric? Eh, mm, la misma caricaturista salió en una entrevista que le hicieron hace unos días atrás diciendo, no, en realidad yo no veo metamorfosis, veo transvestismo, en el sentido de ponerse distintos, ella lo dibujó así, por eso puso a Boric mm. con un traje carabinero, puso a Boric con un traje súper formal, puso a uno rockero, etcétera. Claro, porque es distinto la transformación. La transformación supone un proceso más profundo y por lo tanto quizás una línea estratégica que tú tenías en un minuto, ahora es otra. Y eso está bien, uno puede distanciarse de eso. Pero efectivamente lo que uno más bien ve es que lo que hay es, no me gusta la palabra transvestismo, tiene una connotación No, peyorativa. hay un movimiento Bueno, superficial. claro. Y entonces, en el fondo, porque si eso es, entonces, caramba, volvemos a un cierto núcleo, entonces esto va a ser punta de lanza porque el feminismo, pero eso tiene que tener una cierta consistencia. No implica que en los temas de seguridad tenga que estar hablando del aborto, no, pero tiene que haber una consistencia. Y a mí me parece que tanto el liderazgo del presidente y el gobierno no lo ofrece. Y ojo, que no es tan, o sea, que incluso parece que hay una cantidad importante de la población que no le parece mal, que no lo evalúa, pero lo estoy evaluando desde mi Mira, te pongo un categoría. ejemplo tonto. Te pongo un Dale. ejemplo tonto. Em, a mí me ha conmovido y he conocido varios casos así, de otras personas no conocidas y lo encuentro espantoso. Me conmovió mucho el caso de Manesuet. Sí, ¿Ya? Yo me pregunto, ¿ya? Con toda honestidad, la ministra de la Mujer, que ha salido a toda clase de temas al cruce, así como, ¿ya? Como el líbero más, más buscador del posible atacante, ¿ya? Eh, con un caso de violencia machista, a mi juicio, bastante claro, ¿no? Bastante claro, porque una cosa es que el tipo haga alguna impugnación legítimamente, pero otra cosa es abusar de la confianza, quedarse, apropiarse del niño ilegítimamente y que un tribunal gringo además diga, no importa cómo se hizo del niño, el niño está bien, así que no importa, mm, ¿ya? No importa si lo sustrajo, ¿ya? porque eso Entonces, es lo que fue una sustracción. claro, entonces anda oye, a que la ministra le dé un peso político a la situación. Seguro que se cometen muchos errores cuando uno tiene un juicio en otro país que no entiende, cometes todos los errores, no Sí, muchos. sí, Y cuando además contratar a un abogado en Estados Unidos para un juicio así cuesta 300, 400, 500 mil dólares, en fin, o sea, una cosa brutal. Y tú dices, pero ¿cómo va a costar un abogado? Te empiezas a buscar a otro. Al final te enredas todo el rato porque dices, no puede ser. Bueno, pero uno esperaría esa consistencia, a eso me refiero, esa consistencia, esa consistencia de que aparece un caso, como han aparecido otros casos de otro tipo de situaciones, en los cuales así en 2 minutos están en arriba, y con todo, y con todas las... Y, y, y entrometiéndose incluso en algunos casos. Entonces yo digo, eso es lo que uno esperaría. Pero si estáis equivocado toda la vida. Ya, estáis loco con este tema. Ok, estáis loco, pero sigue con tu tema, por lo menos. Entonces, da la sensación de que efectivamente, yo siempre digo, esta metáfora respecto a las disciplinas, ¿no? Yo digo, eh, normalmente en el día a día
en la mirada periodística, estamos mirando las marejadas, ¿no? En la costa. Las olitas que llegaron y las marejadas son noticias porque son marejadas, ¿ya? Eh, Luego hay otras disciplinas que tienen que estar mirando las cosas más estructurales, ¿ya? Entonces, los sociólogos, los antropólogos miramos como las mareas, ¿no? Mareas más grandes, los antropólogos, sociólogos, mareas un poquito más relacionadas con el contexto. ¿Ya? Cuando la cosa es muy compleja, mucho más grande, qué sé yo, uno tiene que recurrir a muchas otras disciplinas, una mirada transdisciplinaria, incorporar la literatura, la filosofía y muchas cosas para entender el problema ya no de las mareas, sino que el problema del mar. Los gobiernos, ¿ya? Tienen que lidiar con las marejadas, por supuesto, porque están siempre con el mundo de los periodistas al lado. Pero si tú llegas a convertirte en un usuario y además en un usado por el mundo del periodismo, estás todo el rato en esa frecuencia, estás muerto, estás muerto. Estás muerto porque no vas a gobernar bien, no vas a hacer buenas políticas públicas, pero estás muerto sobre todo porque estás a merced de la última ola existente. Y por tanto, te cambian la ola y te cambian el juego entero. Te patean el tablero cuando no te han hecho nada. Y cambiarte una ola es muy fácil. Muy fácil para una persona sola, no, pero para una estructura de poder es fácil. Entonces, es un error total y creo que este gobierno cometió el error de perseguir marejada. Última noticia, nos quedan 5 minutos, así que veremos, pero es una pasada cortita, yo creo que vale la pena, que fue el triunfo ayer de Claudia Sheinbaum, la destacada científica que era historia como la primera presidenta de México. Me parecía importante, en realidad quizás un comentario por lo que pasa más internacionalmente. Eh, Mira, fíjate, tres números que muestran la magnitud de la victoria de Claudio Sheinbaum y por qué puede llegar a tener más poder que AMLO. ¿Por qué? Porque ganaron la gran mayoría de las gobernaciones, van a controlar entre 23, 25 gobernaciones de 32, o sea, así una raza total, porque van a controlar el Congreso, van a controlar el Congreso, porque además eligió a la presidenta, a la jefa de gobierno del ex Distrito Federal de Ciudad de México. Es decir, fue un triunfo así, pero aplastante. Recordemos que en los últimos 20, 30 años, después digamos, de los 70 años del PRI, surgió también el PAN y surgió el PRD, uno por derecha, otro por izquierda. Y estos fueron los que de alguna manera se repartieron el poder en los últimos 30 años. Y ahora estaban tan cagados que fueron los tres juntos. El Mm. candidato, la candidata, Xochitl, que salió segunda, 30 puntos de distancia, era la candidata unida del PAN, del PRI y del PRD. Y así Y que dijo que todo, había ganado. y que dijo que había ganado y toda la cuestión. Pero se los pasaron por todo lo alto y lo comento además por AMLO también, ¿eh? Porque bueno, algo bien hiciste, porque ¿a qué nos llegaban aquí las noticias en Chile? Básicamente, las noticias que llegan, los condoros de AMLO, los errores, lo clásico que hace el encuadre que hace la prensa. Y bueno, tras el triunfo de Sheinbaum, AMLO dice que terminando mi mandato me jubilo y no vuelvo a participar de ninguna actividad pública, lo cual, si efectivamente lo cumple, o sea, compadre, estáis viendo ahí en 20 años más, su estatua ahí en el Zócalo, porque en realidad es impresionante. O sea, le pasó pandemia o sea, como todos los presidentes en los últimos años, 6 años, con todo el desgaste, etcétera. Ahora, todos los días en la mañana, todos los días en la mañana, Todos los días. Todos los días. conferencia de prensa mañanera. Y desde ahí estableciendo un liderazgo con varios gafés, lingüísticas de todo tipo, pero ahí está. Te pido una opinión de eso y además no puedo evitarlo porque además escribiste el libro, lo vaya a lanzar, yo me voy a sumar a la fiesta en 2 semanas más. El escándalo de los 5 millones de kilos de alimentos sin entregar que tiene mi ley y que se le ha empezado a enredar más de la cuenta. Una opinión de ambas situaciones, Sí. Alberto, para ir cerrando el programa. No, lo de México es esperable, un triunfo claro, contundente. Morena, efectivamente, todas las elecciones previas, todo el proceso electoral anteriores a nivel de municipio, en fin, había sido una tromba. Eh, es bien, es bien difícil de entender desde afuera, básicamente porque la estructura de funcionamiento de México ha tomado ciertas particularidades.
ya consolidadas en el último tiempo, pertenece a ese grupo de países que además es difícil entender porque además los datos económicos, por ejemplo, no te son útiles. Cuando tú tienes una estructura de poder económico tan grande en economía negra, ¿ya? Te cuesta entender el país entero. Mm. O sea, hay muchos países en América Latina que ustedes van y dicen, pero este país es más rico que Chile, ¿ya? Y no Y las puede cifras ser, pues. macroeconómicas no dicen eso. No dicen eso, pero si es que abajo tienen una economía sumergida gigante. Si es que hay muchísimos países en el mundo que tienen economías gigantes sumergidas. A veces gigantes sumergidas porque son cosas directamente ilegales y a veces porque hay mucha informalidad, a veces porque en fin, porque hay mucha. Entonces, y además porque hay muchas veces son países que tienen grandes tamaños de Estado, grandes tamaños de Estado. A nosotros nos cuesta entender eso. Estados que se hacen cargo del grueso de la población. Hay países donde el 30% de la población vive del Estado, el 40% vive del Estado. ¿Ya? A nosotros nos cuesta entender porque son países que han tomado la decisión de que efectivamente tienen una zona de grandes fábricas con las zonas de sacrificio que ustedes ni se las explico, ¿ya? El Mm. norte de México, qué sé yo, eh, y tienen otras zonas de no sé qué cosa, las estructuras de lavado de dinero que tú las combates un poco, pero no todo. Entonces, entonces es todo un juego y detrás de eso hay una estructura. Entonces, nos cuesta entenderlo. Ahora, ella es una campaña. Ahora, ojo, también esta campaña se volvió a repetir una cosa brutal, brutal, y hay que decirlo. La cantidad de candidatos, personas cercanas a los candidatos, asesinados Impresionante. durante la campaña, es brutal, brutal. Cifras espantosas si uno mira en mediano plazo, no solo esta elección, sino que para atrás. Bueno, dicho esto, Claudia Sheinbaum obtiene un triunfo muy categórico, como dice Darío, que le da mucha ventana política. No tengo muy claro si Morena va con un proyecto demasiado contundente que quiera transformarlo legislativamente, no tengo del todo claro. ¿Ya? Me parece que es un partido que maneja, que entiende que maneja una estructura de poder, más bien, muy a la mexicana, digamos, y que la construyó ya, y la construyó bien, y la construyó en contra de gente que tenía mucha experiencia al respecto. Así que yo creo que va bastante fuerte. Es interesante a nivel internacional qué van a decir, porque Sheinbaum es judía. Sí, Es interesante qué va a decir respecto, bueno, ha mencionado el conflicto, ¿ah? Ha mencionado el conflicto con un llamado básicamente a la paz. a la paz, sí. Sí, no se ha metido más en el entorno, pero de presidente ya es distinto a la hora de pronunciarse. Entonces, vamos a ver cómo salir internacionalmente, porque además, una cosa súper interesante es que las últimas señales es que AMLO había aceptado la entrada de los chinos en varias cosas. Y eso para Estados Unidos es una jugada muy hostil, porque Estados Unidos tenía convencido a México de que toda la conflictividad con China es muy conveniente para México porque significa que la maquila norteamericano se va desde China a México. Mm. ¿Ya? Pero si no le están creyendo mucho, entonces puede estar debilitándose. Termino con mi ley, simplemente digo, esta es quizás la semana que no se ve tan altisonante, pero la semana más complicada de mi ley en la realidad. Aquellas cosas por las que mi ley va a tener problemas son cosas sencillas. Son cosas sencillas que tienen que ver con la falta de sensibilidad que le es propia, que es propia por supuesto, esa característica cuando aparezca. Entonces, cuando tú dices, hay 5 millones de alimentos y no los están entregando, y tú dices, sí, efectivamente no los estamos entregando, ¿ya? Es que no los vamos a entregar porque los vamos a guardar para no sé qué cosa, y te dicen, es que se están caducando, y tú no te has fijado ni siquiera que se están caducando. Ah, Basta que un y par de entonces, cajas. En esto basta que un par de cajas y un periodista que quiera hacer la pega y un medio que lo y sostenga. listo. Y listo. Entonces, ese tipo de detalle, y se está notando que Milei no tiene conciencia de eso, de su punto débil, y entonces no es capaz de, si cree que con la misma lógica de ser figura mundial, que lo ha hecho increíble como figura mundial, y de hostilizar y romper, con eso basta. Pero gobernar tiene estas pequeñas cosas, ¿ya? Tan simples, tan claras, tan Estas llanas, pequeñas, grandes cosas que nos llevan a triunfar. que nos llevan a triunfar.
o al menos o a no morir. Entonces, es interesante este tipo de cosas que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con la sensibilidad. Bueno, y algo sabe Mayol de Milei, o al menos eso es lo que dice, porque osó escribir un libro sobre aquí el muñeco. Ah, el otro día preguntaban, fíjate en el, no sé en qué cosa fue, cuando mostramos esto el otro día en vivo, algunos preguntaban, oye, ¿y esto es con inteligencia artificial? No, señor. Aquí detrás de esto hay un humano que se llama Danny Chiller, que es diseñador gráfico humano que ha estado detrás del arte de esta perturbadora portada. Esta no es la portada exactamente, pero No, él es el mismo que hizo el caballito de la Cosa Nostra, ¿ya? exactamente. Es, es el mismo que ha hecho muchísimas diseños y portadas para nosotros, así que, y la portada que se mandó ahora, que está en el libro, que es parecida a esta, pero no es esta, es extraordinaria, y la idea de poner la retroexcavadora, o sea, perdón, la motosierra, la motosierra, ponerla como una especie de guitarra, ¿ya? De rockero, es genial, Sí, genial. sí, totalmente. Bueno, y eso, algunos van a preguntar en este rato, oye, pero ¿cómo compro mi ticket para y el libro? ¿Sabes qué? Aquí en el YouTube, lo vamos a compartir aquí, abajo YouTube, va a haber dos enlaces, uno para eso y otro para aportar en la encuesta. Así que ahí, pincha uno, después pincha el otro, y una persona feliz, consciente, y nos vemos el 15 de junio. Oye, antes Como de dice mi terminar, hijo, pinchad, pinchad, por favor. pinchar, sin pensarlo mucho. Además que mira, estamos a 3 de junio. ¿Qué mejor día? 3 4 cinco, No, ¿no? La primera semana, ¿ya? Porque ya algunos llegan al 10 ya medio. Entonces, esta semana, este es el momento de la compra de la impulsiva. abundancia. De la compra impulsiva, ya. Sí. Sí. Y Sí, los para que la regalos, gente regálele a su pareja, regálele a su papá, a su mamá. no es necesaria tanta parafina. Se pone más bajito la estufa, se paga más Sí. temprano y se acuestan. Oye, el, Más el- amor, menos parafina. necesito hacerte una pregunta, nos quedan 2 minutos. Dos. Lo que pasa es que me llamó la atención, no sé si a ti te llamó la atención, el titular que hubo en la columna que escribió Daniel, Daniel Matamala, que a mí me gusta mucho su columna y creo que es un gran aporte, pero no dejó llamarme la atención, no sé si a alguno les pasó, que cita, la columna se llama El extraño caso del fiscal octubrista neoliberal, pero cita para explicar esto la idea, el fiscal de Schrödinger. Mm. Eh, y yo había escuchado hace poco una palabra que uno la escucha muy poco, porque efectivamente es todo el tema, digamos, de una paradoja, etcétera. Es una cosa sofisticada de gente ñoña como Alberto Mayol, que escribió 2 días antes de esta columna, una columna que titulada a propósito de la cuenta pública, a propósito del gobierno, en la Bio Bio. ¿Tiene alguna, Mira, a voy mí a me decir pasó así lo como un siguiente. periodista, ¿tiene alguna opinión, señor Mayor? No, te voy a contar mi historia nomás, nada más. No, no, bien. A Voy a ver, contar mi historia. a Mi ver. historia fue que yo ayer, en la tarde, ya, de acá, me puse a leer cosas y entre medio estaba la columna de Matamala. Yo no estoy suscrito a la tercera, así que la pude leer porque él la pone siempre en su Instagram, ¿no? Entonces me puse a leerla y aparece el fiscal de Schrödinger. Y yo sentí una especie de verdad, sentí como, porque yo tengo mucho cariño a Daniel, ¿ya? Entonces, hemos peleado últimamente, sí, pero le tengo mucho cariño. O sea, eh, entonces, sentí como una especie de hermandad. Dije, "¡Ah! Se nos ocurrió la misma idea al mismo tiempo para para dos personas distintas, para hablar él de un fiscal y con una perspectiva, él desde los observadores hacia el fiscal y en mí desde el punto de vista de Boric, y Boric me centré yo en la partícula y no en los observadores de la partícula. Entonces estábamos, pero era la misma cosa, digamos, la situación paradojal, ¿no? Y, y entonces me emocioné. Después, mi, mi esposa Claudia estaba revisando mi Instagram y ve un mensaje de un señor, ¿ya? Entonces me manda el mensaje, me manda varios mensajes que estaban llegando, entonces para ver si alguno lo iba a responder y qué sé yo. Entonces me manda y me dice, mira, ¿qué le digo? Me dice. Y este señor decía, oye, eh, Matamala también escribió Schrödinger. Y tú, Alberto, lo dijiste el viernes.
Yo no me acordaba que yo el viernes, en la transmisión que hicimos con Carlos Correa, anuncié la columna. Así es, en detalle. Entonces, No es tan al unísono. no, po. Entonces lo comento así como aquí en la casa, ¿no? Había más gente en todo caso, ¿ya? No voy a decir cómo se produjo la hipótesis. No voy a decir cómo fue el orden de la configuración de la hipótesis para no establecer los culpables, ni mi responsabilidad ni la de otro. ¿Ya? Voy a dejar todo diluido, como les gusta a muchos de ustedes que nos están escuchando, ¿ya? Y que están en la política, ¿no? Diluido. Simplemente fue como, el viernes lo dije. Y la columna era para el lunes, porque yo escribo los lunes. Y de casualidad la saqué el domingo. O sea, si yo la publicaba el lunes, era copia de la de Matamala. Alguien podría haber pensado. O sea, Y menos se me mal que cruzó una hicimos una nube. transmisión especial. Y se me cruzó una nube. Una nube. Matamala. Estoy mirando. Estoy mirando. ¿Han visto ese? ¿Ese que es así? Ahí, ahí. Así. Ya. Adiós, Mayol. Hasta el próximo Adiós. lunes. Ahí están los links abajo. Nos vemos en el lanzamiento del libro. Y nos vemos en la encuesta el próximo sábado. Este sábado, 8 de junio, se lanza la siguiente encuesta, la de junio, de La Cosa Nostra. Adiós. Sí. Oh, Dios mío, ¿verdad? Oh, este sábado. Ponte a trabajar. Sí. Pues, ya. Ya viene, ya viene, ya viene la base de datos. Ya viene la base de datos. Chao. Adiós.